Un coche deportivo descapotable pequeño avanza por un camino desértico, levantando polvo tras él. El conductor va vestido con elegancia y se mira en el espejo retrovisor, ajustando ligeramente sus gafas de sol. Sabe que se ve tan bien como se siente. ¿Y por qué no debería estar feliz el productor de la 9ª película más exitosa de Hollywood en el mes de septiembre? El coche se detiene abruptamente frente a un grupo de edificios, las únicas estructuras en este amplio desierto desolado. El productor sale del coche y examina la desolada ubicación. La pista de concreto resquebrajada, los edificios deteriorados por el clima y el solitario desierto que se extiende interminablemente en todas direcciones. Este lugar es genial, dice el productor en voz alta a nadie en particular. La ubicación sería ideal para su nueva película, ambientada en una pista de aterrizaje en el desierto, que narra el romance de un mecánico de aviones solitario y una cazadora de recompensas persiguiendo a un fugitivo. Una historia tan antigua como el tiempo. ¿Dónde está quien lo llamó? Continuaba hablando de querer realizar un documental sobre el desierto, pero eso ya no tiene importancia. No percibe la excelente locación para filmar en la que está. El productor grita, «¡Hola!», pero solo responde la brisa del desierto. Se quita los lentes de sol y observa alrededor. Ve que las puertas del hangar están agrietadas. Tal vez el dueño del lugar está adentro. El productor entra al hangar, pero se detiene abruptamente. Su boca se queda abierta. No puede creer lo que está viendo. Este lugar es incluso mejor de lo que el chico del teléfono lo había descrito. El hangar es enorme y completamente vacío. Posiblemente podría construir casi todos los sets y filmar toda la película en el hangar. Se ahorraría mucho en el presupuesto al evitar las tarifas de los estudios de sonido en los lotes de películas en Los Ángeles. Eres un genio, piensa para sí mismo. Aún fracasando, la película podrá ser un éxito financiero. ¿Dónde está quien lo llamó? ¿No sabe quién es él? Es un productor relevante y no puede esperar a un desconocido del desierto que administra un aeropuerto de baja calidad. Está bien, se va. El productor se vuelve para irse, pero las puertas del hangar se cierran de golpe de repente. ¿Es esto algún tipo de broma? Se acerca a las puertas del hangar y comienza a golpearlas, pero no se mueven. ¿Hola? ¿Por qué estoy atrapado aquí? Todavía no hay respuesta. ¿Qué está pasando en este lugar? El productor está inquieto. ¿Es esto algún tipo de trampa? ¿Está a punto de ser robado? No sería terrible si se llevaran su coche. Ya tiene 9 pagos pendientes. Pero vaya que hace calor aquí. Hacía calor afuera, pero es aún peor en este hangar. ¿Quién afirmó que el aire del desierto es seco? Un idiota, ¿eso es quién? La humedad aquí es sofocante. El productor afloja su cuello y tira de él, tratando de refrescarse. Ya tuve suficiente. Si no me permites irme tendrás problemas, amigo. En ese momento, el productor oye un ruido desde la profundidad oscura del hangar. El productor no responde, pero debe mantener la calma. Se agacha y finge atarse el zapato, y saca la pistola Derringer de su funda de tobillo. Se levanta y gira, apuntando el arma frente a él, pero no puede ver a nadie en la oscuridad. Esta es tu última oportunidad, no estoy bromeando. El peculiar ruido retumbante suena de nuevo, y el productor tropieza. ¿Qué acaba de pasar? Parecía que el suelo se ondulaba y lo empujaba hacia adelante. Ahí está, sucedió de nuevo. De nuevo, el productor grita. ¿Qué está pasando? El ruido retumbante se intensifica mientras el suelo ondula y lo empuja adelante, similar a una ola atravesando el suelo sólido. ¿Es esto un terremoto? El productor es derribado de sus pies, y aún así el suelo sigue empujándolo hacia adelante, hacia donde viene ese horrible ruido gruñón. Intenta levantarse, pero no puede. El suelo se mueve demasiado. Intenta arrastrarse, pero sigue acercándose más y más a la fuente del rugido, ahora ensordecedor que parece venir de... ¿Qué es eso? El productor grita y dispara su pistola a la cosa frente a él. En los destellos del fuego de armas, finalmente lo ve, lo que está siendo empujado. Qué mala suerte para este productor de cine que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, que la ubicación para su nueva película sería la última que él jamás buscaría. Porque, como probablemente ya has deducido, este edificio desconocido en medio del desierto no es en absoluto lo que parece ser. Y, de hecho, es bastante conocido para la Fundación SCP, como SCP-1051. SCP-1051 en realidad no es un edificio en absoluto, sino de hecho, es un organismo vivo. El caparazón de esta criatura, similar a un hangar de aviones, es bastante largo, midiendo alrededor de 700 metros por 500 metros por 60 metros. Es un organismo completamente inmóvil y actúa como un depredador de emboscada, atrayendo a su presa a través de varias formas de manipulación sociológica y psicológica.
SCP-1051 intenta atraer a su presa de varias maneras, pero su método principal es difundiendo ciertas ideas en la cultura popular. Constantemente intentará conectarse a satélites en órbita y usarlos para emitir señales de televisión, imágenes y otras formas de medios. Se ha medido que tiene alrededor de un 25% de éxito en conectarse y hacer que los satélites transmitan su mensaje, y puede tener la capacidad de transmitir emisiones de radio regulares, o conectarse a líneas telefónicas estándar también. Los mensajes que envía SCP-1051 tienden a caer en la categoría que podría denominarse como teorías de conspiración, la mayoría de las cuales son sobre sí mismo. Ha subido información a varios sitios web de conspiración que incluyen informes de naves espaciales retenidas y reingenierizadas en su hangar, descripciones de los llamados hombres de negro que utilizan su ubicación como un sitio para el contacto extraterrestre. Se ha intentado propagar rumores de que el sitio es usado para probar una variedad de dispositivos ultrasecretos, incluyendo armas de energía, control del clima, máquinas de teletransportación y sistemas de propulsión avanzados. SCP-1051 también ha intentado difundir a través de transmisiones de radio y televisión que es un sitio utilizado por un gobierno sombra de los Estados Unidos. Ha llamado a varias productoras de Hollywood para difundir más su información. También ha contactado a varios periódicos sensacionalistas. Lo peor es que incluso se ha hecho pasar por un alto funcionario, enviando órdenes a operativos de inteligencia militar de Estados Unidos para que revelen la ubicación de SCP-1051. SCP-1051 parece ansioso por revelar su ubicación a los forasteros curiosos, con el fin de atraerlos y alimentarse de ellos. Y la estructura anatómica de SCP-1051 es perfectamente adecuada para esta tarea. Su extraña estructura biológica consiste en una gran lengua que se parece mucho a una pista de aterrizaje pavimentada. La lengua conduce directamente a un conjunto de grandes puertas de hangar de aviones que podrían llamarse la boca del organismo. Esta boca de puertas se abre a lo que parece un hangar, pero en realidad es el órgano similar a una molleja de 1051, donde tritura a su presa en una pasta fina para prepararla para la digestión. El siguiente edificio es el estómago de la criatura, donde descompone la presa licuada en nutrientes y separa los productos de desecho que no puede digerir. Los nutrientes son transportados al área donde se cree que reside el cerebro de SCP-1051, mientras que los desechos son expulsados de la estructura. Finalmente, parece haber un conjunto de antenas al lado del edificio. Estos sistemas de distribución de información se despliegan también bajo tierra, donde supuestamente hay más antenas y cables, dándole a 1051 la habilidad de emitir diversas señales de televisión, radio, entre otras. SCP-1051 fue hallado en 1947, cuando una estructura en forma de huevo se estrelló en el desierto de Roswell, Nuevo México. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó posesión de este extraño huevo y lo trasladó a su ubicación actual en Nevada para su observación e investigación. Los científicos de la Fuerza Aérea inicialmente pensaron que el objeto asignado era un meteorito compuesto de un material aún desconocido. Pronto descubrieron que el objeto era hueco y estaba lleno de algún tipo de líquido. Lo más raro fue cuando hallaron algo en ese núcleo líquido y se estaba moviendo. Estudiaron el objeto durante años, hasta que un día ocurrió algo que pondría fin a su investigación para siempre. El huevo eclosionó. Una noche, el sargento de la Fuerza Aérea Bernson y los científicos Dr. James y Dr. Gold, mientras analizaban el objeto en su trabajo regular, percibieron un sonido extraño. Al observar el objeto, notaron una grieta formándose en su capa exterior. Esta grieta continuó durante unos 5 minutos, hasta que finalmente algo rompió la capa. Una criatura alienígena comenzó a emerger de su caparazón, y todos los hombres se volvieron para correr, pero algo extendió un brazo largo, similar a un tentáculo, y agarró al Dr. James. Atrajo al científico y pareció absorberlo directamente en su cuerpo. El sargento Bernson y el Dr. Gold lograron escapar del hangar del avión y enviar una señal de socorro, y fue este grito de ayuda que describía un ataque de una criatura alienígena, lo que pondría el objeto firmemente en el radar de la Fundación SCP. Mientras el sargento Bernson enviaba la señal de socorro, el Dr. Gold le tocó el hombro y señaló hacia el hangar donde se había almacenado el objeto con forma de huevo. Los dos hombres vieron el hangar abultarse y expandirse, como si algo presionara desde adentro. El hangar colapsó de repente, y vieron al ente retorciéndose entre los escombros, pero pronto empezó a desarrollarse un nuevo caparazón alrededor del extraterrestre. Creció más grande, expandiéndose y cambiando, hasta que de repente tomó casi la misma forma que el hangar que una vez estuvo allí. Los agentes de la Fundación SCP llegaron al sitio poco después y tomaron control de la área.
descubrieron rápidamente que la criatura con aspecto de edificio estaba lejos de ser inactiva. Este extraterrestre que había nacido de un huevo y luego tomado la forma de un hangar de aviones, estaba expulsando sus propios huevos. El edificio lanzaba huevos al cielo ocasionalmente. Varios de estos huevos fueron detenidos y reclamados por la Fundación, pero otros lograron escapar y salir de la atmósfera terrestre, lo que los hizo imposibles de recuperar. La Fundación también detectó pronto que se emitían señales de radio desde el hangar, y estableció una pequeña radio cercana que les permitiría recibir y enviar señales de vuelta a la criatura que ahora se designaba como SCP-1051. El Dr. Richardson, el investigador de la Fundación en el lugar que estaba liderando la investigación sobre 1051, encontró la frecuencia en la que estaba transmitiendo e intentó hablar con la criatura. Después de preguntar si 1051 podía oírlo, la criatura realmente respondió, y parecía tener una petición muy simple: dar. Cuando el Dr. Richardson le pidió que se explicara, preguntando, ¿dar qué? 1051 respondió, quiero alimentarme, trae comida. Cuando el doctor le dijo a 1051 que no recibiría ninguna comida, la anomalía envió inmediatamente una nueva transmisión declarando, el Área 51 está actualmente bajo el control de la Fundación SCP, una organización gubernamental en la sombra que la ha designado como SCP-1051. Aquí hay algunos nombres de los operativos. El Dr. Richardson interrumpió a SCP-1051 y ordenó que se enviara a un personal de clase D dentro de la criatura, con la esperanza de apaciguarla y evitar que enviara más transmisiones sobre la organización altamente secreta. Cuando se le preguntó por qué estaba enviando estas señales, SCP-1051 dijo que intentaba despertar la curiosidad humana. Parecía que su estrategia de caza era inundar el mundo con teorías de conspiración. Teorías de conspiración sobre sí mismo. Esto atraería a los humanos curiosos a explorar la ubicación, y al entrar al hangar, su curiosidad sería recompensada con un encuentro con el alienígena que buscaban. SCP-1051 también explicó que los huevos expulsados eran sus crías, mostrándose molesto porque la Fundación interceptó algunos en su trayectoria orbital. ¿De dónde obtuvo SCP-1051 estas teorías conspirativas? ¿Estudió nuestra cultura y la ciencia ficción de los 40 para crear historias atractivas? El Dr. Richardson de la Fundación sospechaba que había algo más. Conversó con el Dr. Gold, otro científico aéreo que estudiaba el meteorito en forma de huevo. Le pidió que describiera a la primera víctima de SCP-1051, el Dr. James. El Dr. Gold le dijo que el Dr. James estaba obsesionado con su trabajo, y eso se extendía a su vida personal. Era un auténtico fan de la ciencia ficción. El Dr. James, al parecer, disfrutaba mucho las películas de serie B, particularmente las de extraterrestres y ovnis. Estaba convencido de que el gobierno ya tenía ambos en su posesión, y su investigación sobre el extraño meteorito con forma de huevo solo aumentó su confianza en ese hecho. SCP-1051 había absorbido este conocimiento de su primera comida en la Tierra y ahora lo usaba para atraer nuevas presas inquisitivas. El Dr. Richardson consideró que podría ser aún más profundo. Reprodujo para el Dr. Gold una grabación de su primera charla con SCP-1051, donde 1051 pedía comida. El Dr. Gold quedó impactado. La voz que estaba escuchando pertenecía al Dr. James. SCP-1051 se sitúa en el desierto de Nevada, custodiado continuamente por al menos 20 miembros de la Fundación, vestidos de manera similar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Están autorizados para disparar a los intrusos, pero no con la intención de matar, sino solo como un medio para ahuyentarlos. Si algún intruso se acerca a menos de 1 kilómetro de SCP-1051, debe ser detenido y administrado amnésicos de clase A. Dado que el principal peligro de SCP-1051 proviene de su capacidad para difundir información falsa, los principales esfuerzos de contención de la Fundación SCP se han centrado en detener sus transmisiones. Los agentes deben responder a cualquier rumor o pregunta civil sobre SCP-1051 con negación y ridiculización, para dejar claro que estas no son más que historias, y que la persona es estúpida por creerlas. Si muestran algún conocimiento más allá de los mitos y rumores normales, también se permite la aplicación de amnésicos de clase A. Cualquier satélite que orbite cerca de la ubicación 1051 debe ser monitoreado por interferencias en sus transmisiones. Y si se descubren antenas con un propósito desconocido dentro de un área de 10 kilómetros del edificio, deben ser destruidas o rodeadas por una jaula de Faraday. SCP-1051 puede que no pueda moverse, pero su capacidad para reproducirse y la dificultad que la Fundación aún enfrenta para detener su propagación de desinformación ha llevado a que se clasifique como Euclides
y la investigación sobre sus orígenes y biología continúa. Ahora, para otra anomalía en la que nunca querrías entrar, ve a ver SCP-002, la sala de estar, y asegúrate de suscribirte mientras nos adentramos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.